Hola amigos, bienvenidos a Curso de Cocina Mi Negocio en Casa. Yo soy Mickey Guerrero, su amigo. En este curso de bocadillos para vender vamos a presentarle, enseñarle a hacer panecillo de pasta de salami y queso. Aquí está lo que vamos a hacer. Una pasta con jamón o salami con queso para llenar estos deliciosos sanduchitos que ustedes ven ahí. Comenzamos inmediatamente, mis amigos, pongan atención, aunque todo es muy fácil de hacer. Quiero decirles que aquí tenemos jamón y queso. Este tipo de queso es muy bueno para hacer este tipo de pasta porque es un queso blando, amarillo, queso americano. Como pueden ver, podemos hacer simplemente un sándwich así, pero no, vamos a hacer algo mucho mejor con ello. Vamos a procesarlo. Mis amigos pueden utilizar queso tipo cheddar del amarillo para entonces así poder obtener una buena pasta, una buena crema. Esto es una sencillez, pero se hace muy fácil y muy delicioso que es. Es una tradición hacer estos mini sanduchitos. Mis amigos, quiero decirles que acabamos de cortar con un cuchillo el jamón y el queso, porque si ustedes no tienen un procesador, entonces podemos hacerlo de esta manera. Siempre trabajamos de manera que cualquiera lo puede hacer, si tenga un procesador de alimentos o no, para que vean que si se pueden hacer las cosas con lo que tenemos en casa, porque estamos haciendo un curso de cocina para la casa, para vender en casa. Puedes usar un procesador si tienes un procesador, o una batidora, una licuadora para hacerlo. ¿Cómo no? Pero lo estamos haciendo aquí con la mano del mortero o la mano de pilón. Si ustedes tienen un procesador de esto de mano, también pueden hacerlo con lo que se hace el puré. Muy bien, mis amigos, ahora tomamos el tenedor para terminar de triturar. Estamos haciendo como un puré. Eso es jamón y queso del tipo americano. Pueden utilizar jamón o por el jamón utilizar salami y queso cheddar, queso amarillo. Muy bien. Fíjense aquí, ya lo tenemos listo y le vamos a poner cachú o ketchup y mayonesa y pimienta roja molida o en polvo para darle un toquecito picante. Solo un toquecito. Eso es opcional. Pueden ver ahí, mis amigos, que le pusimos un poquito de mayonesa y un poquito de cachú y ya convertimos este jamón y este queso en una crema aderezada con cachú y mayonesa. Esto para hacer estos mini sándwich o para untar galletas. Mis amigos, vamos a explicarle cómo vamos a hacer los sanduchitos ahora. Vamos a hacerlo uno por uno. Muchas personas toman cada una, toman dos lonjas, la llenan y después lo cortan. Nosotros lo que hacemos es que cortamos primero el pan, le quitamos las orillas como estamos haciendo ahora y lo cortamos, no lo rellenamos antes de cortarlo, sino que lo cortamos individualmente para que así cada sanduchito quede mucho mejor, más limpio, más entero, se vea mucho mejor que tomar cada una de las lonjas de la viga de pan, rellenarlo y después cortarlo. Muchas personas dicen, bueno, pero no voy a hacerlo uno a uno porque entonces me voy a tardar mucho tiempo. No creo que se vayan a tardar mucho tiempo. Lo que queremos es hacer un sándwichito pequeño que esté limpio, que se vea muy bien, que las orillas estén bien cortadas y que se vea bien cortado para que se vea que no se cortó, sino más bien que son sándwich pequeños. Queda mucho mejor hacerlo así de esta manera, mis amigos. Fíjense, yo dejo cada una de los compañeros uno arriba de otro para que todos salgan del mismo tamaño. Y fíjense ustedes ahí, como dice acá, ustedes pueden hacer diferentes figuras. Pueden hacerlo
de forma como triángulos, pueden hacerlo cuadrado, pueden hacerlo rectangulares, pueden hacerlo finos, pequeños. Ahí vamos a hacer estos que son bien pequeñitos. Aquí tenemos 3, porque recuerde que estos son bocadillos, son tipo comida que se toman en el dedo y que se comen de un bocado. Entonces estamos haciendo algunos más grandes que otros para que ustedes vean que sí puede hacer el tamaño que usted quiera según el negocio que usted esté haciendo. Puede hacerlo del tamaño que usted quiera. Poner el cuchillo, bajarlo, que esté para que así queden las orillas bien cortaditas, que se vea firme, que no se vea nada machacado, que se vea todo limpio. Fíjense ahí como ese corte está muy limpio. Ahí tenemos uno cuadrado. Fíjense ustedes, este es más pequeño que otro. Ustedes lo pueden hacer el tamaño que usted quiera. Fíjense ahí, uno más grande que otro. Pueden hacerlo redondo porque recuerden que existen cortadores que usted puede comprar y cortarlo con diferentes figuras de corazones. Pueden hacerlo de forma de rosas también, como ustedes quieran. Pero lo estamos haciendo de forma con lo que tenemos en casa para que ustedes entiendan que sí se puede hacer y que usted puede comenzar a hacer un negocio desde su casa con lo que tiene en su cocina, y después ir comprando poco a poco aquellos utensilios que lo ayuden a trabajar mejor, a avanzar, porque eso es lo que queremos, que cualquier persona pueda trabajar. Mis amigos, ahí le corto para que queden bien derechitos. Fíjense ahí qué bien queda, qué bien altito queda. Todo muy bien cortado, uno por uno, lo vamos haciendo, rellenando. No hacer el pan entero y después cortarlo, o sea, rellenarlo, después cortarle la orilla y después cortarlo y sacar cada uno de los sanduchitos. Así no lo hacemos, no lo recomiendo porque queda muy maltratado, no queda muy bien. Fíjense acá, aquí cortamos para que todos salgan del mismo tamaño, bien bonito, bien firmes, bien rellenos, y lo vamos entonces colocando en un recipiente para presentarlo o también para empacarlo. Muy bien, ahí está, mis amigos, ya hemos preparado 2, todo siempre muy limpio, las manos que estén limpias, bien lavadas, las uñas recortadas, todo lo que estemos usando que esté bien limpio para poder manipular. Recuerden que estamos haciendo comida para el consumo humano, para vender, también para brindar a nuestros invitados en casa o cualquier fiesta que tengamos en la casa que queramos nosotros mismos hacer los bocadillos. Bueno, entonces aquí usted puede aprender, y también estamos dirigiéndonos a personas que quieren hacer negocios en su casa. Muy bien, mis amigos, fíjense ahí. Entonces aquí vamos y ponemos, todos están bien derechitos todos, lo vamos haciendo así poco a poco. Fíjense que ya llevamos 2. Vamos a hacer una formita aquí. Miren lo que voy a hacer. Tengo este cuadrado y le voy a cortar cada una de las puntas y ya se convierte en una figura, en una forma. Ya pueden hacerlo de la manera que ustedes quieran. Fíjense, mis amigos, llenarlo bien. Limpiar las orillas que vayan siempre por dentro, muy bien. Buscar cómo se vea mejor. Un palillo y una aceituna y perfectamente un sanduichito de un bocadito, mírenlo ahí, listo. Esta crema de jamón y queso le da para usted hacer una gran cantidad de mini sándwich, porque recuerde que son bien pequeños. Aquí tenemos uno rectangular también, mis amigos. Vamos a buscar su compañero, la tapita, le ponemos la tapita, bajamos un poco, limpiamos, que se vea muy bien, todo limpio siempre para poder manipular. Excelente, aquí está, ya aquí tenemos un sanduichito. Y usted pone su creatividad, si quiere hacer un poco más con ella, si quiere poner otro tipo de aceituna de otro color, si le quiere poner algo más, un lacito de algo. Puede ser, hay muchas cosas más que se pueden hacer. Estos son los sanduichitos básicos. Muy bien, aquí tenemos otro triángulo. Y limpiamos con el mismo cuchillo de mesa que estamos trabajando.
y cortamos las orillas, o mejor dicho las puntas, para que queden del mismo tamaño todos. Ahí pueden ver, mis amigos, están aprendiendo a hacer los mini sándwich de diferente tipo, haciéndolo individualmente cada uno como debe ser, con esta deliciosa pasta o crema de salami y queso, o de jamón y queso cheddar, un jamón que sea de buena calidad, o pueden hacerlo con salami. Le van a poner una cucharada, para esta cantidad, una cucharada de cachú, iba a decir mostaza, pueden ponerle mostaza si así lo quieren también, como no, pero de cachú o ketchup, y de mayonesa. Si quieren darle miren qué bonito están ahí ya todo, qué cantidad vamos haciendo. Y realmente no lo estamos haciendo más rápido porque le queremos enseñar paso a paso. Pero ya usted trabajando en su casa lo va a hacer mucho más rápido. Se hacen muy fácil, muy rápido, mis amigos. En poco tiempo usted puede hacer hasta 100 sanduchitos de estos. Pero siempre hágalo de esta forma que lo estamos haciendo nosotros, individual, que le van a quedar mucho mejor. Se van a ver mucho mejor, no se van a ver maltratados, machucados. Fíjense ahí, cortamos las puntitas para que queden siempre perfecto, un corte perfecto en las terminaciones. Y le decía que esta crema con jamón y con queso cheddar siempre, queso del amarillo o queso americano, de ese queso de leche que viene individual, lo pueden hacer y ponerle un poquito de mayonesa y cachú. Pueden echarle también un poquitico de miel de abeja para que dé un dulzón. O pueden prepararlo como nosotros preparamos la pasta de pollo, que le ponemos mayonesa, mostaza, miel de abeja. Y si quieren también le pueden poner cilantro bien picadito, un poquito solamente. También le va a dar un toque excelente. Para esta crema a muchas personas le encanta. Le quiero decir que esta crema de salami o de jamón con queso es deliciosa con este cachú y con esta mayonesa. Es deliciosa realmente. Cuando usted prueba estos sanduchitos, es un bocado con una explosión de sabor, mis amigos. Fíjense, aquí hemos preparado diferentes figuras de sanduchitos. Pueden hacerlo redondo, pueden comprar moldes pequeños que vienen de toda clase, con figuras de florecitas, de corazones, redondos. Muchas formas que se puede hacer estos sanduchitos. Nosotros lo estamos haciendo de forma rudimentaria, con lo que tenemos, con el cuchillo cortando, pero se han fijado que podemos hacer diferentes figuras, diferentes tamaños. Recuerden no hacerlo muy grande porque estamos haciendo bocadillos, comida pequeña. Aquí están, mis amigos. Miren qué bien, todos quedaron, cómo se ven. Ustedes pueden hacerlo de esta manera y ofrecérselo así a sus clientes, o simplemente hacerlo para su casa, para brindar en su casa, para cualquier actividad que tengan. Pero sobre todo estos sanduchitos son excelentes para vender. Aquí está, miren aquí cómo me queda una cantidad muy grande para rellenar un poco más de la cantidad que hemos hecho de sanduchito. Esta crema es deliciosa. Si le queda, la puede guardar en la nevera hasta 3 días. No la congelen nunca, pero la pueden guardar. Bueno, mis amigos, les presentamos cómo hacer panecillo de pasta de salami o jamón con queso. Este fue el taller estrella del día de hoy. Hasta el próximo taller. Muchísimas gracias.